aprenderemos la importancia de las genealogías, la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo el eterno Dios preparó todo desde el inicio de los tiempos para darnos salvación. Libro de la genealogía de Jesucristo. Esta frase es vista por muchos como el título dado por Mateo a todo el Evangelio. La frase griega, traducida como libro de la genealogía, es exactamente la misma frase usada en el libro de Génesis, capítulo 5 versículo 1, en la Septuaginta. La palabra Jesucristo es la unión del nombre de Yeshua, el cual es su nombre hebreo, y significa el Señor es salvación, y Cristos, que significa el ungido, y es el equivalente de la palabra hebrea Masiaj. El título, Hijo de David, es un título mesiánico que es utilizado solamente en los evangelios sinópticos. Cuando dice Hijo de Abraham, lo hace con la intención de relacionar a Jesucristo con el comienzo de la nación de Israel y de esta manera presentar sus credenciales como descendiente del primer patriarca. Es inusual que las mujeres sean nombradas en las genealogías, sin embargo, Mateo nombra a 5. Primera, Tamar, quien fue una mujer cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. Segunda, Rahab, fue una mujer gentil y prostituta. Tercera, Ruth, fue una mujer moabita adoradora de ídolos. Cuarta, Betsabé, la mujer de Urías, quien cometió adulterio con David. Quinta, María, llevó el estigma de un embarazo fuera del matrimonio. Cada una de estas mujeres es una lección sobre la manera en que obra la gracia de Dios. Esta no es una genealogía innecesaria, demuestra que nuestro Señor Jesús es de la nación y familia de la cual iba a surgir el Mesías. La promesa de la bendición fue hecha a Abraham y su descendencia, la del dominio, a David y su descendencia. Mateo sigue el sistema legal judío, al dar la genealogía del padre de Jesús. Aunque José era su padre solo por adopción, Mateo perseguía un doble propósito al incluir esta genealogía. Primero, demostrar la existencia de una continuidad entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento. Segundo, demostrar el linaje real de Jesús, es decir, hijo de David, y su vínculo con los fundadores del pueblo judío, es decir, hijo de Abraham. Esta no es una genealogía exhaustiva, varias generaciones fueron omitidas entre Rahab, en época de Josué, y David, casi 4 siglos más tarde. La genealogía de Mateo, como la mayoría de las bíblicas, saltan algunas veces varias generaciones, entre personajes bien conocidos, con el propósito de abreviar la lista. Mateo omite, por ejemplo, a Ocosías, Joás, y Amasías, yendo directamente de Joram a Usías, usando un tipo de genealogía abreviada. Mateo parece hacer esto intencionalmente, para hacer una simétrica división de 3 niveles. Mateo salta la generación entre Josías y Jeconías. Jeconías es también llamado Joaquín y algunas veces Conías. La presencia de Jeconías en esta genealogía presenta un interesante dilema. Una maldición prohibió a cualquiera de sus descendientes acceder al trono de David por siempre. Sin embargo, puesto que Jesús pasó a heredar, a través de José, la línea real de descendientes, pero no fue su hijo biológico y, por lo tanto, no fue descendiente físico de esta línea, la maldición no operó en él. Zorobabel aparece como hijo de Padaías y hermano de Salatiel. En otras partes del Antiguo Testamento, Zorobabel siempre es llamado hijo de Salatiel. Posiblemente, Salatiel adoptó a su sobrino. Zorobabel es el último personaje en la lista de Mateo, que aparece en cada una de las genealogías del Antiguo Testamento. Esta es la única parte de la genealogía, en la cual la palabra engendró, no es utilizada, incluyendo todos aquellos casos en que generaciones enteras fueron omitidas, la frase de la cual se refiere solamente a María. La inusual forma en la que se presenta esta sección de la genealogía, pone de manifiesto el hecho de que Jesús no era, en sentido estricto, descendiente de José. No obstante, la genealogía establece, claramente, su derecho al trono de David, como legítimo heredero de José. El significado del número 14 no está claro,
pero la atención dada por Mateo a los números, una característica hebrea, es evidente a lo largo de todo el Evangelio. El orden sistemático podría ser una ayuda a la memorización. Observe que Mateo cuenta a Jeconías, tanto en el tercer como en el cuarto grupo, representando en ambos casos la última generación antes de la cautividad en Babilonia y la primera generación en ella. Los esponsales judíos eran tan comprometedores como los matrimonios modernos. Era necesario el divorcio para terminar el compromiso, y la pareja comprometida era tratada legalmente como esposo y esposa, aunque aún no hubiesen tenido relaciones conyugales. El apedreamiento era el castigo legal para este tipo de adulterio. La rectitud de José significa que él también fue misericordioso. Él no intentó hacer de María un ejemplo público. El calificativo justo es un hebraísmo que sugiere que José era un verdadero creyente en Dios, quien ha sido por ellos declarado una persona recta y obediente a la ley. Para dejarla secretamente, debía obtener el divorcio legal, lo cual era necesario de acuerdo con las costumbres hebreas, para disolver el compromiso. La palabra justo viene de la raíz dikaios y se encuentra en la concordancia Strong, número 1342, y significa derecho, sin culpa, recto, de conformidad con las leyes de Dios y el hombre. La palabra se usó originalmente para describir a la gente que vivía de acuerdo con la diké, es decir, la regla o costumbre. En el Nuevo Testamento, se la aplica principalmente a personas que viven de acuerdo con la norma divina de derecho, lo cual solo es posible por medio de la justificación y la santificación. Esta es una de las pocas visitas angelicales en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cuales están asociadas con el nacimiento de Cristo. Para poner de manifiesto el carácter sobrenatural del advenimiento de Cristo, Mateo narra el acontecimiento describiendo 5 sueños de revelación como este. En esta oportunidad, el ángel le dijo a José que recibiera a María bajo su mismo techo. Mateo cita el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús en no menos de 12 veces. Mateo toma citas del Antiguo Testamento en más de 60 ocasiones, mucho más frecuente que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, excepto Pablo en Romanos. Los estudiosos están en desacuerdo algunas veces en cuanto hacia el término hebreo utilizado en Isaías, capítulo 7 versículo 14, significa virgen, doncella o joven, el cual denota una joven casadera. Mateo cita aquí la Septuaginta, que es la traducción griega, y que usa el ambiguo término griego para virgen. Aquí, el nombre Emmanuel proclama la presencia de Dios en medio de su pueblo, de una manera completamente nueva. Espero que te haya gustado este contenido y que hayas aprendido algo nuevo. Para tener este estudio completo y gratis, sigue estos 3 pasos. Suscribirte, darle me gusta al video y escribir en los comentarios, quiero este estudio. Bendiciones.